el versículo número 10, nada más, y luego entramos al mensaje de la palabra del Señor. Génesis capítulo 13, el versículo número 10. ¿Están ahí, hermanos? Dice la Biblia: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Note lo que dice ahí: y alzó Lot sus ojos, ¿y qué dice? Y vio. Y vio. La ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra son símbolos de perversión, son símbolos de destrucción, son símbolos de donde Dios mostró su desaprobación por la vida tan perversa que vivían en ese lugar. Pero en la Escritura encontramos cuando menos 4 personajes diferentes que vieron hacia Sodoma. Y dicen que todo depende del cristal con el que se miran las cosas. Esa frase resume una profunda verdad espiritual. Lo que para algunos es un deleite, para otros puede ser desgracia. Lo que para uno representa una oportunidad, para otro representa una ruina. La historia de Lot, de Sodoma y Gomorra, nos ofrece un espejo para podernos ver. Vamos a ver aquí unas miradas hacia Sodoma. La mirada de Lot, la mirada de Dios, la mirada de la mujer de Lot, la mirada de Abraham. Cada mirada hacia Sodoma revela un corazón distinto, una forma de ver la vida, una consecuencia eterna. 4 miradas que se dieron hacia Sodoma, 4 miradas a Sodoma. Y usted podría identificarse con una de estas miradas. ¿Cómo ve Sodoma? Como dije, Sodoma es un mundo perverso. Sodoma no solo fue una ciudad antigua, sino es el símbolo vivo de lo que Dios aborrece, de lo que Dios detesta. Sin moralidad, sin pureza, sin piedad. Y en ese mundo nos encontramos el día de hoy. Usted puede salir a las calles de cualquier ciudad de nuestro bello Ecuador y darse cuenta que es muy parecido a Sodoma y Gomorra. Homosexuales por donde sea, lesbianas por donde sea, lujuria, perversión, degenere, engaño, traición, lascivia, todo esto hierve en nuestro mundo. Es un mundo perverso, un mundo que está cada vez peor, un mundo que ya ve de la manera más normal que 2 bigotones se estén dando un beso, que ya ve de la manera más normal y hasta lo llaman familia a 2 perversos que adoptan a un hijo. Lo quieren normalizar, lo quieren ver como el ser tolerantes, cuando la Biblia lo llama pecado. Pecado. Y déjeme decirle, hermanos, que una enseñanza, una predicación semejante no es bien vista hoy en día. Pero tenemos que predicar la verdad. ¿Cómo mira usted a Sodoma? ¿Cómo mira el mundo? Vamos a ver 4 miradas hacia Sodoma. Oremos. Gracias, Señor, por dejarnos abrir tu palabra para poder aprender de ella y recordar lo que ya sabemos, pero que a veces se nos olvida practicar. Señor, permite que este mensaje sea de bendición a mis hermanos, que podamos, Señor, aprender, pero también que podamos estar más cerca de ti, que nuestra mirada sea como la tuya, Señor. Bendice esta enseñanza, úsame en el nombre de Cristo. Amén. La primera mirada, mire lo que dice otra vez el versículo número 10. Estamos en Génesis 13,
versículo 10 y 11 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. La primera mirada que podemos ver es la mirada de Lot, una mirada de codicia. Lot ve el mundo y lo ve con un lente de codicia, con un lente de oportunidades, pero a él no le interesó a lo que había en Sodoma y Gomorra. Él solamente vio el dinerito, él solamente vio lo material, él vio la oportunidad de aprovecharse de esa situación. Abraham estaba diciéndole aquí: por favor, aquí está la tierra delante de ti, escoge, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces Lot ve hacia Sodoma, Lot ve hacia Gomorra, y ve con una mirada de codicia, y poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Gomorra. Lot, hermanos, aunque tenía fe, aunque él había conocido al Señor, no tenía una madurez espiritual, no tenía una visión de lo que Dios quería para su vida. No buscaba la voluntad de Dios para su vida ni para su familia. Solo buscaba la prosperidad personal, solo el crecimiento profesional. Cuando levantó sus ojos, no vio la maldad de Sodoma y de Gomorra. No vio la perversión que había ahí. Él vio por sí mismo. Él vio por sus propios negocios, por su propia comodidad, por su propio éxito. Cuán peligrosa es una mirada movida por la codicia y no por la voluntad de Dios. ¿Cómo ve usted al mundo? ¿Como Lot lo vio? Él vio: a mí no me interesa lo que diga la Biblia, no me interesa lo que diga el pastor, no me interesa lo que digan en la iglesia. A mí me conviene y yo voy a ir hacia Sodoma porque me conviene. Y qué lamentable es que muchas familias se apartan de la voluntad de Dios por causa de ver al mundo con un lente, con una mirada de codicia, una mirada como Lot vio. Mire cómo dice el versículo 11 otra vez. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. La mirada de Lot es una mirada de codicia, una mirada que se aparta de la voluntad de Dios. El versículo 11 termina diciendo: y se apartaron el uno del otro. Una mirada de codicia hace que se aparte el cristiano de Dios. Una mirada de codicia hacia el mundo, una mirada hacia el mundo como Lot, nos hace apartarnos de la fe, nos hace apartarnos de Dios. Pues ¿qué tiene que trabaje el domingo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si yo puedo venir el jueves, decimos? ¿O qué tiene de malo si yo voy de vez en cuando pueda, cuando tenga? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer, porque tengo que... Una mirada de codicia. Lot se apartó poco a poco. El mundo comienza a atraparnos cuando dejamos de mirar al Señor y comenzamos a ver lo verde del Jordán, lo verde de la llanura del Jordán, los ríos de abundancia que hay, no importando que allá era un mundo perverso. A Lot no le interesó eso, hermanos. ¿Usted cree que Lot no sabía que ahí había una perversión? ¿Usted cree que Lot estaba desinformado? Claro que no. Lot sabía perfectamente que ir para allá, era ir con los perversos, pero no le importó. Mientras tuviera dinero, mientras tuviera finanzas, el mundo comienza a atraparnos poco a poco. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que pensábamos ir. Nos mantiene más tiempo del que queríamos quedarnos y nos cuesta más de lo que estábamos dispuestos a pagar. Usted conoce la historia de Lot. Usted conoce cómo terminó su vida,
cómo terminaron sus hijas, cómo terminaron sus yernos que habían de tomar sus hijas, cómo terminó su esposa, cómo terminó sus propias hijas acostándose con su propio padre y concibiendo hijos. Una desgracia. Pero todo comenzó con ver el mundo con codicia, una mirada que lo aparta de la voluntad de Dios, una mirada que lo enreda con el mundo. Mire lo que dice el versículo 12, Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas. ¿Hasta dónde? Una mirada que lo enreda con el mundo. Vea lo que dice, por favor, el 19:1. 19:1 de Génesis. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. La Biblia nos dice que Lot, con una mirada de codicia, se aparta de Abraham, se aparta del varón de Dios. Y luego poco a poco va poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y es exactamente la descripción de muchos creyentes, de muchos cristianos. Todo comienza con la aprobación, todo comienza por dinero, todo comienza por prosperidad, todo comienza por un título, todo comienza, no nos interesa qué tan perversos sean, no nos interesa la voluntad de Dios y nos apartamos, pero luego vamos poniendo nuestras tiendas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en Génesis 19:1 encontramos que Lot se encuentra en la puerta de la ciudad. Lo cual indica que en la puerta de la ciudad, él ya era una persona distinguida. Las personas importantes se sentaban a la puerta de la ciudad. Imagínese el nivel en el que quedó atrapado Lot. Fue poniendo sus tiendas, primero la miró, luego acampó cerca, se fue acercando hasta que por fin vivió dentro, aprobando todo lo que ahí hacían. Así obra el pecado, así obra Satanás. Nos lleva poco a poco. No es que demos de un salto a la ruina inmediatamente, no. Nos desliza suavemente hasta que quedamos atrapados en medio del mundo. Lo mismo sucede con el drogadicto. Lo mismo sucede con aquellos que están atrapados en un vicio. Todo comenzó con una probadita. Todo comenzó con una curiosidad. Todo comenzó con un desafío. Todo comenzó con una pequeña cantidad y poco a poco se fueron sumiendo y sumiendo hasta quedar atrapados en un consumo de drogas o alcohol que ha destruido su vida. El pecado es igual. Una mirada hacia Sodoma, una mirada de Lot, una mirada que nos aparta de Dios, una mirada que nos enreda con el mundo, pero también es una mirada que trae aflicción. Una mirada que trae quebrantos, una mirada que no trae nada bueno. Mire cómo dice en Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 7. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Y si la Biblia, lo he mencionado antes, si la Biblia no mencionara aquí al justo Lot, yo dudaría mucho de la salvación de Lot. Por la vida que vivió. Nunca le predicó a nadie del Dios Todopoderoso. Nunca tuvo testimonio para poder ganar ni a sus propios yernos que habían de tomar a sus hijas. Ni siquiera tuvo el impacto para poder causar mella o causar marca en su propia esposa. Un cristiano apagado en el mundo, pero trajo aflicción. Mire lo que dice versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos,
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si nota cómo la Biblia dice que Lot afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. El verdadero creyente, por más que se quiera ocultarlo, vive con un corazón dividido. Un corazón que es del cielo, pero sus ojos clavados en Sodoma. Vive en un conflicto, sin gozo, sin paz. Puede aparentar que disfruta, puede aparentar que todo está bien, pero en realidad, si es salvo verdaderamente, hay aflicción, no estamos contentos, no nos sentimos satisfechos, hay algo que no está bien. Es el Espíritu Santo que nos dice, que nos llama. Cuando el cristiano ama al mundo, el mundo nunca le dará descanso, ni el cielo le dará una sonrisa, jamás. ¿Cómo está su mirada? ¿Es una mirada como la de Lot? ¿Una mirada de codicia que no le importa? ¿Una mirada que no le importan las consecuencias? Simplemente quiere disfrutar el momento. Mire cómo terminó Lot. Una mirada que lo destruyó. Terminó muy mal, hermanos. Lot lamentablemente terminó sin familia. Su esposa no pudo continuar con él y ahorita vamos a ver de ella. Pero mire lo que dice por favor en Génesis 19. Acompáñeme por favor allá. Génesis 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Estoy en Génesis 19, 26. Aquí perdió a su esposa. Pero no terminó todo. Seguimos leyendo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado con Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot, hermanos, no pudo sacar las riquezas. Lot no pudo sacar los camellos, los siervos. ¿Recuerda por qué se dividió Abraham o se separó de Abraham? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, porque tenían demasiado ganado. Demasiados a cabeza de ganado, demasiados siervos, demasiada riqueza, de tal manera que Abraham le dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos estar juntos, hay pleitos entre tus pastores y los míos. Vamos a separarnos. Y Lot llegó con una gran riqueza hacia Sodoma. Esa riqueza le valió el tener un estatus social para estar en la puerta de la ciudad en Gomorra, en Sodoma y Gomorra. Pero ahora que Dios está destruyendo Sodoma y Gomorra, dígame si pudo sacar algo de esa riqueza. Todo se perdió, todo por lo cual había ido hacia Gomorra, hacia Sodoma, todo se perdió. No solamente la riqueza material, también perdió a su esposa. Pero mire lo que sigue diciendo, por favor, el versículo número 30. Génesis 19:30. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Qué tristeza lo que produce el alcohol, ¿verdad? Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ni cuando se levantó. El día siguiente dijo a la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantaron la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver
cuando se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, quiere decir, quedaron embarazadas. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Bet-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Qué desgracia. Mire cómo terminó la vida de Lot. Una vida, hermanos, que hasta sus propias hijas. Los nietos eran sus propios hijos y al mismo tiempo nietos. Un incesto, abominación a Dios. Y ellos fueron enemigos férreos de los israelitas, del pueblo de Dios. Qué desgracia por tener una mirada clavada, una mirada de codicia hacia Sodoma. Pero mire la segunda mirada, por favor. Vamos ahí a Génesis capítulo 18 ahora. Génesis 18, versículo 16. Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí, y luego dice, estamos en Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de ahí, y luego dice, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiéndolo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo número 20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se va agravando en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La segunda mirada es la mirada de Dios. Dios vio hacia Sodoma también, pero él no vio una mirada de codicia como la de Lot, sino fue una mirada de juicio. Él miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si algún entendido que buscara a Dios. Mientras Lot veía prosperidad, Dios veía maldad, veía pecado. Mientras Lot veía oportunidades, Dios veía abominación. La mirada divina no se detiene en la superficie, penetra el corazón, revela las tinieblas y nos llama al arrepentimiento. Una mirada de escrutinio, una mirada que analiza. Por eso dice ahí, voy a ver, en el versículo número 21, dice, y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios conocía lo que ocurría tras las puertas de Sodoma y de Gomorra. Sus ojos ven aún en el lugar más secreto. Nadie puede ocultarse del que todo lo ve. El Señor escudriña, una mirada de juicio. Dios ve cómo se comportan esas gentes. Usted puede pensar que Dios ignora lo que los perversos hacen, pero Dios conoce lo que están haciendo y no lo aprueba. Dios conoce la venta de drogas, alcohol, prostitución, la trata infantil. Él ve la desgracia, el oprobio, el escarnio. Él ve desde los cielos y no lo aprueba. Por eso es que vendrá un juicio sobre la tierra, hermanos. Se acerca el día del juicio. Se acerca aquel día, hermanos, cuando esta tierra va a experimentar el juicio de Dios, la vara de hierro del Señor. Va a venir, usted lea Apocalipsis. Se va a dar cuenta de las copas de la ira. Usted va a ver, hermanos, cómo este mundo va a experimentar el justo juicio de Dios por las perversidades que viven, por lo que hacen. Por eso, usted y yo deberíamos de ver el mundo como Dios lo ve. No deberíamos aprobar eso. No deberíamos aplaudir eso. No deberíamos estar de acuerdo con eso. Deberíamos denunciarlo en lugar de participar. Deberíamos nosotros aborrecer lo que el mundo hace, lo que el mundo vive. ¿Cómo es que están perdidos, hermanos? Una mirada que escudriña, una mirada que previene el juicio. Él tuvo misericordia aún dentro
de ese juicio. Miren lo que dice en el versículo 15, en el 19:15, perdón, Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la que. Estamos en Génesis 19:16. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mire qué gran bendición es tener la misericordia de Dios. Lot se quería quedar, hermanos. Los ángeles tuvieron que jalonearlo, y a su mujer y a sus hijos. Ya se habían acostumbrado tanto al mundo. ¡Hey! Vas a ver destrucción aquí. Vente, vámonos, sal, rápido, fuera, camina. Sin embargo, Lot quería permanecer ahí. Por la misericordia de Dios, aún en medio del juicio, Dios mira con compasión, hermanos, a esa gente perdida. Lot no merecía ser librado, pero Dios, por amor a Abraham, extendió su gracia. Si no fuera por la mirada de gracia sobre nosotros, ya habríamos perecido en nuestra propia Sodoma, en nuestra propia Gomorra. Pero es Dios el que nos ve con misericordia. ¿Cómo ve usted? ¿Lo ve como Lot, con una mirada de codicia, con una mirada de no me importa lo que sean, yo quiero prosperar, yo quiero encajar, yo quiero meterme ahí? ¿O lo ve como la mirada de Dios? Una mirada que aborrece eso, una mirada que no quiere nada con eso. ¿Cómo ve al mundo? ¿O quiere igual irse a bailar como ellos? ¿Quiere irse a embriagar como ellos? ¿Quiere hablar como ellos? Mire la tercera mirada, por favor. Vamos a Génesis 19, en el versículo 26. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué dice la Biblia? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La tercera mirada hacia Sodoma es la mirada de la mujer de Lot. Una mirada de mundanalidad. Una mirada, hermanos, que su corazón estaba allá. Ella vio hacia atrás, se le dijo: no volteen hacia atrás, vayan hacia adelante, que su mirada esté adelante, no volteen atrás. Sin embargo, ella volteó atrás y se volvió estatua de sal. Su cuerpo salió de Sodoma, pero su corazón jamás salió de Sodoma. Miró atrás y en ese instante se reveló el verdadero corazón de esta mujer: el amor al mundo. Fue una mirada de nostalgia por lo que Dios estaba destruyendo. Estaba a punto de caer el fuego y el azufre sobre todos los malvados que no se arrepintieron. Una mirada de desobediencia, porque se le dijo, mire el versículo 17, Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. ¿Cuál fue el mandamiento? No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No mires tras ti. Una mirada de mundanalidad, una mirada de desobediencia. No mires atrás. Pero ella desobedeció. Cuando los creyentes miran atrás, queriendo volver a Egipto, queriendo volver al mundo, entonces dejan de ver lo que Dios quiere para ellos, queriendo conservar lo que Dios les ha llamado a dejar el mundo atrás. Algunos miran Sodoma como la mujer, queriendo estar allá. Yo quisiera estar allá. Cómo me encantaría estar revolcándome en ese fango de ignorancia. Una mirada de la mujer de amor por el mundo. El Señor Jesús nos advirtió: acordaos de la mujer de Lot. No se puede amar a Cristo y al mundo al mismo tiempo. No se puede amar al mundo y amar a Jesús al mismo tiempo.
Cada paso que damos hacia adelante requiere no mirar atrás. No mire para atrás, hermano. No hay nada bueno en el mundo. No hay nada bueno que esperar allá. Aparenta felicidad, aparenta opulencia, aparenta gozo, pero déjeme decirle que no hay nada bueno en el mundo. No mire atrás. Siga avanzando en el camino de Dios. El cristiano que coquetea con el mundo es como un barco amarrado al puerto. Nunca llega a ningún destino. Siempre ahí. Siempre ahí, suéltese del mundo, siga a Cristo. Una mirada que termina con ruina en su vida también. Se convirtió en una estatua de sal. Y para nosotros, un símbolo de advertencia. Qué tragedia la de aquellos que quieren lo mejor de ambos reinos y terminan perdiéndolo todo. ¿Cuántos casos no hemos conocido y sabido a través del tiempo? De buenas personas, buenos hijos de Dios, creyentes, que miraron hacia Sodoma como la mujer, recordando cuando se embriagaban, recordando lo que tenían, recordando su corazón allá, y fueron destruidos. Fueron destruidos. No mire atrás, no mire a Sodoma como lo vio la mujer de Lot. En último lugar, la mirada de Abraham, una mirada de compasión. Mire lo que dice el 19, versículo 28 también. Génesis 19, 28. Y, noten ahí, miró a Abraham hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y miró a Abraham hacia Sodoma y hacia Gomorra. ¿Puede imaginarse esa escena? Una noche antes había orado a Dios, había hablado personalmente con Dios y había intercedido por esa ciudad. Había dicho: Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Señor, por favor. Mire lo que dice en el 18, capítulo 18, versículo número 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por amor a aquellos 45, por llamarlo así? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. ¿Qué estaba haciendo Abraham aquí? Estaba intercediendo para que esa ciudad, Sodoma y Gomorra, no se destruyera. Señor, si hubiera ahí 50, ¿a poco los vas a destruir también? Y Dios dice: si hay 50, no. Bueno, si hay 45, bueno, si hay 45, no. Y ahí sigue descendiendo hasta el versículo 32, mire lo que dice. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallara ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuántos? Hasta Dios dijo: si hubiera 10 en toda esa ciudad, no la destruyo.
Si hacemos la cuenta, estamos hablando de Lot, su esposa y 2 hijas. 4. Si ellos hubieran ganado a uno nada más, serían 8. Pero estoy seguro que si hubieran ganado a 2 personitas, la ciudad se hubiera escapado de la destrucción. Pero no fue así. No fue así. Abraham estaba intercediendo. Es una mirada de misericordia, de compasión, una mirada de intercesión. Su oración era porque la gente se salvara, para que Dios detuviera su mano de poder y no destruyera esa ciudad. Una mirada de compasión, una mirada, por favor, Señor, no los destruyas. Una mirada de esperanza, por favor, no los destruyas. Sin embargo, no había ni 10 en todas aquellas ciudades. Oh, que pudiéramos ver a Cuenca, a Sodoma y Gomorra, como lo veía Abraham. Oh, que pudiéramos ver el mundo como Abraham en ese momento, que viéramos con compasión y pudiéramos interceder por el perdido, que pudiéramos hablarles de Cristo. Una mirada que busca que la gente se salve. Una mirada, hermanos, que tiene compasión de la gente. ¿No tiene usted un poco de compasión? Ellos arderán eternamente en el infierno. Dios traerá el juicio eterno. ¿No será usted con una mirada de compasión como Abraham? Como Abraham vio a la llanura y mire cómo subía el humo. Una noche antes había intercedido y ahora llega y ve el humo. Yo creo que era una mirada de tristeza, una mirada después de toda aquella gente muerta. Cientos y cientos de personas consumidas por su propia maldad. Que pudiéramos tener un poco de compasión como Abraham. Si tuviéramos un poquito, le hablaríamos a la gente de Cristo. Nos acompañarían a los viajes evangelísticos que vamos a hacer. Nos acompañarían, hermanos, a ir a predicar a donde quiera que fuéramos. Los sábados en la mañana que nos reunimos para ir a predicar, nos acompañarían tan siquiera a repartir folletos o algo que tiene el mensaje de salvación, porque tenemos una mirada de compasión para con el mundo. Por eso los misioneros están en sus lugares. Por eso están en Colombia, están en El Salvador, en Haití, están en diferentes países, porque vieron Sodoma y Gomorra con compasión. Alguien tiene que decirles, alguien tiene que advertirles. Cada uno de nosotros está mirando al mundo con una de estas 4 miradas. Algunos como Lot, mirando al mundo y sus atractivos. Otros como la esposa de Lot, mirando atrás con nostalgia y amor por el mundo. Otros como Dios, en santidad, con un corazón consagrado para apartarnos de la iniquidad. Y otros como Abraham, una mirada de compasión por los perdidos. La pregunta es, ¿cómo miras tú a Sodoma y Gomorra? ¿Con codicia? ¿Con indiferencia? ¿Con mundanalidad o con compasión? Hoy el Señor te llama a levantar los ojos, pero no hacia Sodoma, sino hacia el cielo, porque solo quien mira a Cristo hallará vida. Poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo ves al mundo? Cierra tus ojos y oremos al Señor. Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por advertirnos el cómo mirar al mundo. Cómo